Decíamos al inicio de nuestra reunión, esa oración ya célebre, va a ser célebre entre nosotros, que porque ya te la sabes, no es garantía de que no peques, ¿eh? Porque ya te la sabes, no es garantía de que no peques. Podemos saber las consecuencias, podemos saber las definiciones del pecado, podemos conocer perfectamente bien lo malo que es y las consecuencias que trae tanto en nuestra vida natural como en la vida espiritual, y sin embargo seguirlo haciendo. Y vimos algunos ejemplos al inicio de la reunión que ustedes ponían de Saúl, de Adán y Eva, de Pedro, de Salomón, del varón de Dios, etcétera. Gente que conocía, había sido advertido de antemano y que sin embargo lo hizo, pecaron. Y todo es porque, pues decíamos, ¿no? Podemos estar, como vimos la predicación de la semana pasada, velando y orando. ¿Se acuerdan lo que es velar? Estar alertas. ¿Y cómo se está alerta? A través de tener la información correcta. La información correcta de lo que es el pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos de ustedes ya tienen la información? Entonces ya pueden estar alertas, ¿ok? Y velad dice, y orad. ¿Orad por qué? Porque la oración te enfoca en Dios, en la gloria de Dios, en los propósitos de Dios para tu vida. Por eso es importante estar velando y orando. Pero decíamos, a pesar de estar continuamente, cotidianamente velando y orando, aún así pecamos. ¿Por qué? Porque decía nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿dónde está la carne? En nosotros. Cuando habla aquí el término la carne, ese concepto de la carne se refiere a nuestras debilidades humanas, nuestras necesidades humanas. Nosotros humanamente tenemos necesidades y somos muy débiles con esas necesidades. Comer, dormir, tener placer sexual, necesidades que rompen con cualquier tipo de consagración si no estamos atentos. Como decíamos esa frase, ¿no? Deseo mata carita. Deseo mata consagración. Deseo mata santidad. No debiera ser, pero sucede. Ahora, por eso decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Decía David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Sí tenemos que ser conscientes de esa situación. Nosotros somos débiles en la carne. Tenemos que saberlo. No podemos sentirnos Superman y decir no pasa nada, yo estoy exento, yo desde que creí en Cristo no voy a pecar más y confiarme en ese sentido. No, debemos estar muy ciertos de que tenemos deseos que batallan en nuestra alma contra los deseos de Dios y están en nosotros. El día que creímos no se eliminaron de nuestra vida, no, ahí siguen estando. Algunos dicen se hicieron más fuertes, no, igual que cuando. Lo que pasa es que ahora tú ofreces resistencia. Cuando no conocías a Cristo ni lo sentías porque pecabas y era un placer el pecado, pero ahora en Cristo tú ofreces resistencia y sientes que es mayor la presión. No, es la misma porque es tu misma carne, son tus mismos deseos, pero ahora batallan con los deseos de la carne con tu deseo de honrar a Dios, con tu deseo de agradar a Dios. Hemos estado tratando este tema y hoy vamos a ver una exhortación más del apóstol Pedro, ese versículo que nos memorizamos, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está, 2 de Pedro 3:17, donde el apóstol Pedro nos habla sobre un peligro más que se extiende sobre la iglesia y que nos lleva al creyente, nos lleva al pecado, nos facilita el camino para pecar. Vamos a platicar un poquito ahora de esto, de lo que dice este versículo. Vamos a estudiar los dos versículos finales de 2 de Pedro. ¿Versículos qué?
17 y 18. Lo leemos primero para adentrarnos en el tema y después lo vamos explicando. El primer versículo lo podemos decir pues como que de memoria, ¿verdad? Porque ya lo aprendimos. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pero luego dice el 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo es la terminación de la carta? ¿Cómo termina Pedro? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Porque siempre el deseo del creyente es darle gloria a Dios desde ahora, o sea, en nuestra vida ahora y por la eternidad. Ese es el deseo del creyente, a Él sea la gloria. Pero hay cosas que se interponen entre la gloria de Dios y nosotros. Cosas que están, decíamos, en nuestros deseos. Vamos a platicar de esto. Comienza diciendo el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Eso quiere decir que Pedro ya lo había dicho a estos hermanos. Estos hermanos ya lo sabían. Eran cosas que ellos ya sabían. Ustedes lo saben de antemano. Además es parte del contenido de esta carta, ¿no? Esas advertencias. Entonces es como si Pedro le dijera, mira, porque ustedes ya lo saben de antemano, ya tienen esta información precisa, detallada, de cuáles son los peligros a los que se van a enfrentar, peligros reales que atentan contra su consagración y su dedicación a Dios. Ustedes ya lo saben. Y Pedro les ha hablado en esta carta acerca de algunos peligros específicos que están atacando a esta iglesia, a la iglesia universal en aquella época, y que los hacían no estar consagrados en el Señor. Son cosas que dice que ellos ya sabían, ¿ok? Sabiéndolo de antemano. Entonces, sabiendo estas cosas, ahí les va esta advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Luego dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Y aquí Pedro nos va a decir, nos va a expresar claramente cuál es el peligro al que se enfrentan la iglesia en general. Lo enfrentaba en esta época, pero también en nuestra época tenemos estos mismos peligros. Dice, ser arrastrados por el error de los inicuos. ¿Dónde está la amenaza? El error de los inicuos. Estos inicuos y sus errores ofrecen una influencia negativa sobre la iglesia. La iglesia tiene que estar alertada y dice Pedro, porque ustedes ya lo saben, porque ya se la saben, no como si les dijera, ustedes ya se la saben, ¿no? Entonces, sabiéndolo de antemano, cómo trabajan, quiénes son, qué son, ustedes deberían estar alertas para no ser arrastrados ni engañados, ¿ok? Vamos a ver entonces qué significa esto que está diciendo Pedro. ¿A quién se refiere? El error de los inicuos. La palabra error significa abandono del camino recto y apunta justamente a las enseñanzas falsas que estos personajes han adquirido en su caminar, y diríamos en su caminar cristiano. Ahorita les voy a decir por qué. Han adquirido ciertas enseñanzas negativas, las han aceptado. Eso significa error, el error. Han abandonado el camino recto. Luego dice, ¿de quiénes? De los inicuos. Esta palabra inicuo significa aquellos que viven sin ley. Viven sin ley. Esos son los inicuos, su manera de vivir sin ley, o sea, sin aceptar control sobre ellos, sin aceptar autoridad que les diga, eso no se hace. Esos son los inicuos, que tú les dices, eso no se hace. Ay, ¿por qué no?
si yo lo quiero hacer. No aceptan autoridad sobre ellos. Y qué tremendo, ¿no? Porque todos necesitamos autoridad sobre nuestra cabeza. Si no, el ser humano así es. Sin autoridad el ser humano se desbalaga. Pero el hijo rebelde o aquel que es rebelde en la sociedad en la que vive es un, ¿qué? Inicuo. No acepta autoridad sobre su cabeza. Vive sin ley. ¿En la iglesia hay inicuos? Porque aquí estamos hablando de gente de iglesia. Inicuos, gente que no acepta un no, que le dices, eso está mal. Ah, ¿por qué está mal? Eso no está mal. ¿Quién dice? La religión, pero no aceptan autoridad sobre su cabeza. El error de los inicuos. Entonces, el error apunta a las enseñanzas. Los inicuos apunta a la conducta de la persona. Y aquí tenemos las dos amenazas de la iglesia, que tiene que ver, puede ser conceptos, o sea, ideas, enseñanzas equivocadas, y pueden ser personas. La conducta de una persona que ha aceptado vivir de una manera sin ley, sin autoridad de Dios sobre sí, su conducta resulta una enseñanza sin palabras, o sea, una influencia. La iglesia recibe esta mala influencia entonces de la persona por su conducta y luego por sus palabras. ¿Estamos bien? La persona que acepta vivir de una manera desordenada, de acuerdo a la voluntad de Dios, ya se vuelve una mala influencia sin palabras, pero aparte todavía puede utilizar sus palabras. Estamos refiriéndonos a dos amenazas: la conducta de los inicuos y sus palabras, sus enseñanzas. La conducta de los inicuos y sus enseñanzas. Y ambas cosas afectan mucho a la iglesia. ¿De quién estamos hablando según el apóstol Pedro? ¿De quién está hablando Pedro en este caso? ¿Quiénes eran? Vamos a verlo en el mismo contexto. En el capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, ¿listos? Estamos ahí mismo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, entonces son gente que ya había escapado de las contaminaciones del mundo, ya había escapado, ¿ok? ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de gente que estaba en la iglesia, creyentes, gente que dentro de la iglesia había escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de gente que está dentro de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Ahora vean lo que sigue diciendo. Ellos, estas personas que habían escapado de la contaminación del mundo, enredándose otra vez en ellas, ¿en qué? ¿En qué se enredan otra vez? En las contaminaciones del mundo. Habían escapado de las contaminaciones del mundo. En su primer amor habían dejado el cigarrillo, habían dejado el alcohol, habían dejado los malos amigos, habían dejado, como cuando les comenté de Martita Serrano, ¿se acuerdan? Y David Marchand, que cuando ellos vivían en unión libre, vivían juntos, tenían relaciones sexuales antes de haberse casado, vivían juntos. Cuando conocen el Evangelio, conocen a nuestro Señor, ambos deciden dejar de practicar las relaciones sexuales antes del matrimonio y se regresa cada uno a casa de sus papás. Estuvieron así cerca de 2 años y después de eso se casaron. Un testimonio brutal para la iglesia. Es lo que se tiene que hacer. Si estás en pecado, ¿qué haces? Lo dejas, lo abandonas. Si sigues pecando lo mismo, ya te das cuenta de que es malo y lo sigues haciendo. Pero hay que abandonar el pecado. Bueno, estas son personas que habían dejado, habían abandonado esas cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos personajes? Enredándose otra vez en ellas.
son vencidos. Por supuesto, porque como decíamos, deseos de la carne matan consagración. Le dejas entrar al deseo de la carne y eres vencido. Sigue diciendo, su posterior estado viene a ser peor que el primero, como la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de los endemoniados, ¿verdad? Que cuando sale un demonio regresa a ver cómo está su casa y la encuentra vacía, adornada, y dice, pues regresaré con otros 7 peores que él, y su estado postrero es peor que el primero. Y dijo Jesús, esto sucederá a esta mala generación. ¿Cuál es la mala generación? Estos que habiendo dejado la contaminación de la carne, ahora otra vez la aceptan, otra vez regresan, otra vez son vencidos por ellos. Dice aquí, esta palabra está bien interesante, enredándose otra vez. Que suena bien, ¿no? Justo con el tema. Te enredas otra vez en esas cosas que ya habías abandonado. Tu estado posterior viene a ser peor que el anterior. Sigue diciendo, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Fíjense a los que se está refiriendo Pedro, este tipo de personas que son mala influencia en la iglesia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué advertencia tan severa para ese tipo de personas. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremenda advertencia para aquellos que, conociendo el camino y habiendo dejado las contaminaciones, otra vez se enredan en ellas. ¿Y qué sucede? Que no solamente se pierden ellos, sino que, según este contexto de Pedro, ellos practican esas cosas dentro de la iglesia, influyendo a la iglesia a practicarlas. Pero no les basta eso, sino que además hablan y seducen a la iglesia, a las personas que se dejan, a hacerlo. Vamos a verlo. Ahí en el capítulo 3, versículos 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Una característica de estas personas es que tuercen las escrituras para su beneficio. Entonces le dan una interpretación que pueden ellos manejar para su propio beneficio. ¿Ok? Pero son gente que tuercen la doctrina. La doctrina es recta, ¿y qué hacen? La tuercen para su beneficio. En el 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado, o sea, se han perdido. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuántos se acuerdan de Baal? Balaam. ¿Cuántos se acuerdan? Balaam, ¿no? El de la burra, exactamente. Aquel que Balac lo fue a contratar para que maldijera al pueblo de Israel. Cuando iba de camino con un corazón malo, diciendo, pues sí, pues estaba dudando, recibiré la recompensa. Ante esa duda de corazón, ¿qué sucede? Dios permitió que una burra le llamara la atención. El error de Balaam, en otros pasajes le llaman. En Judas 11 se menciona también este error. Miren, Judas
Judas versículo 11 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces, cuando aquí está hablando Pedro de que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, ¿a qué se refiere? A que por ganancia, por algún beneficio personal, están dispuestos a torcer la doctrina, a extraviarse de la doctrina, por recibir un beneficio. Apocalipsis 2:14 nos habla un poquito más acerca de lo que hizo Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué es lo que hizo Balaam según esta interpretación aquí, esta información que nos da esta revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el error de Balaam? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el libro de los Números no se dice eso, pero aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Números dice que después de que Balaam no maldijo al pueblo, se regresó a su casa, y Balac también. Pero después, enseguida, el capítulo que sigue dice que los hijos de Israel pecaron con las mujeres extranjeras, participando de una fiesta a sus dioses. Aquí lo que nos está diciendo es que Balaam fue el que incitó a Balac y le dijo cómo engañar a los hijos de Israel para que cayeran en pecado. En otras palabras, no los podemos maldecir con palabras, pero sí podemos hacer que la maldición caiga sobre ellos, que desobedezcan a Dios, que olviden su consagración, que hagan a un lado su consagración. Entonces les presentaron unas mujeres hermosas, se fueron tras ellas, cometieron idolatría y fornicación y cayeron no sé cuántos miles en ese día. No los podemos maldecir, pero sí podemos hacer que caigan en maldición, en pecado. El error de Balaam, el pecado de Balaam. Son personas que al haberse desviado, ahora desvían a otros. Cae sobre ellos la sentencia de Jesús, ¿no? En Marcos 9, cuando dice: pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mejor le fuera atarse una soga al cuello, una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Qué advertencia tan severa. Mejor le fuera a esa persona que está llevando al error a mis pequeñitos. ¿A qué se refiere? ¿A los niños? No, está hablando de aquellos que creen en Él. Vean lo que dice. Bueno, vayan a Marcos. Les decía Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ahí está. Cualquiera que cree en el Señor es un pequeñito de Dios. Estás tocando la niña de sus ojos. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Es una sentencia severa porque es grave. Alguien que está aceptando la contaminación del mundo, pero no se va al mundo. O sea, sí está en el mundo ya pecando, pero es parte de la iglesia. Influye con su conducta en la iglesia, pero aparte con vamos a verlo, aparte con sus palabras. Capítulo 2, versículo 14. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Primero, sus características. Tienen los ojos llenos de adulterio. Qué bárbaro. Entonces son gente que, habiendo dejado esas contaminaciones, ahora las volvieron a abrazar. Los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Pero vean lo que sigue. Seducen a las almas inconstantes. Claro, porque los que son constantes en el Señor, los que están firmes en el Señor, pues no son seducidos por ellos. Pero siempre van a haber almas inconstantes. Personas cuya fe es superficial. Personas que no buscaron crecer en los caminos del Señor.
inconstantes. ¿Y qué sucede? Ellos son seducidos. ¿Qué les dice seducidos? Cuando hablamos de la palabra seducción, ¿a qué se refiere seducción? Atracción, ¿sí? Persuasión, envolver, algo atractivo, bonito, que te seduce tus sentidos. Y entonces, como decíamos siempre, los sentidos le ganan a la convicción. Te dejaste seducir en tus sentidos. Seducen a los inconstantes. Capítulo 2, versículo 18. Aquí está más completo. Pues hablando palabras ¿qué? Infladas. ¿Qué significa palabras infladas? Arrogantes, exageradas. Es su manera de trabajar de estas personas, hablando excesivamente de ellos mismos, hablando excesivamente con arrogancia de las cosas que hacen. ¿Qué más? Palabras, además, palabras vanas. Estamos en el versículo 18, ¿verdad? Hablando palabras infladas y vanas. ¿Qué significa vanas? Huecas, o sea, sin resultados. Esta palabra se define sin resultados. ¿Cómo lo entendemos entonces? Utilizando palabras vanas. Bueno, que sí te pueden convencer, pero que no te dan lo que prometen. Te dicen, mira, tú peca, no pasa nada. Mira, yo he estado así, mírame, no me ha pasado nada. Entonces te prometen que no vas a recibir el juicio de Dios, que no te va a pasar nada. Prometen cosas que luego no se cumplen, porque sí pasa. Dios sabe el momento y sabe las circunstancias, y pasan en tu familia, como ya lo vimos en predicaciones anteriores. Sí pasan cosas. Palabras vanas, o sea, promesas que no se cumplen. Te prometen felicidad que no se va a cumplir. Te prometen paz que no se va a cumplir. Prosperidad que no se va a cumplir. Prosperidad espiritual, por supuesto. ¿Ok? Entonces, palabras infladas y vanas. ¿Y qué hacen? Seducen. Esta palabra seducir está muy interesante, porque ya me dijeron algunas cosas de lo que puede ser. Pero ¿saben lo que esta palabra significa? Atrapar mediante un cebo. Eso significa seducir. Claro, tiene que ver con lo que ustedes dijeron, ¿no? Algo bello, algo que te abraza, algo que te atrapa. Eso es. La palabra, entonces, seducir significa atrapar usando un cebo. ¿Qué es un cebo? Una carnada, pues como la que se usa cuando pescan, ¿no? Le pones una carnada atractivo de acuerdo al pez que quieras pescar. Entonces pones la carnada que sabes que ese pez le gusta y la va a atrapar y va a quedar ahí atrapado ese pez. Eso significa esta palabra. Atraer y atrapar con un cebo. Entonces estos seducen. ¿Con qué te seducen? Con concupiscencias de la carne. ¿Qué significa concupiscencia? Ya lo hemos visto otras veces. Debilidad, deseo, un gran deseo, ¿no? ¿Cómo te atrapan estas personas? Con concupiscencias de la carne, o sea, con los grandes deseos de tu carne. Cosas que difícilmente vas a poder decir que no, ¿no? Cosas que te gustan, cosas que te atraen, cosas que te satisfacen, satisfacción inmediata. ¿Cómo decir que no? ¿Y cuál es el pensamiento moderno? Hazlo hoy y después a ver qué pasa. No piensas en las consecuencias. Hazlo, pues sacia tu necesidad. Después ya verás cómo lo solucionas. Es el pensamiento moderno. En vez de abstenerte, que es el pensamiento bíblico, abstente de esa cosa, no lo hagas para glorificar a Dios. Y vas a tener buenos resultados en el futuro, sobre ti y sobre tu familia. Pero el pensamiento moderno es hazlo, hazlo. No se te va a presentar otra vez. Ya después a ver qué haces con las consecuencias. Te seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Con eso te seducen, con disoluciones. ¿Qué significa disoluciones?
que luego está y luego no, ¿ok? Con verdades a medias. Disolución, literalmente se traduce como lascivia, esa palabra, y se entiende como libertinaje desafiante, descarado, libertinaje. ¿Qué es lo que te ofrecen estas personas? Con su estilo de vida y con sus palabras. Libertinaje descarado. No le hagas caso. El pastor, ¿qué sabe? ¿No? La palabra de Dios es antigua. ¿Qué te va a enseñar? Es un libro ya viejito. Eso es cosa de la religión organizada. No hagas caso. Esa es la forma en la que te convencen, a través de disolución, libertinaje, falta de restricción, falta de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, notemos que no se refiere necesariamente a que tengan un nuevo conjunto de doctrina herética, ¿no? No es que tengan ellos una nueva enseñanza, una nueva herejía para enseñarte. No, ni siquiera la tienen por escrito, ni mucho menos. Aquí lo que notamos, según la descripción de Pedro, es que son personas que han debilitado su carácter santo y han admitido pecados en su vida. Y después ponen pretextos, como doctrina, ¿verdad? Pretextos para hacerlos sin problemas, sin que haya consecuencias en su vida. No notamos que tengan una fórmula doctrinal completa y una enseñanza nueva. No, lo que estamos hablando es de personas que, habiendo regresado a su antiguo modo de vida, ahora seducen a otros a hacer lo mismo. Le quitan barreras a los que están consagrados o medianamente consagrados para que ellos caigan en el mismo error, sin freno. ¿Cuáles son los resultados de seguir su influencia? Capítulo 3, versículo 17, ustedes lo memorizaron, la última parte. No sea que, dice al final, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que buscan, tal vez sin buscarlo literalmente, pero qué es lo que logran? Te hacen caer de tu firmeza. Tú puedes estar firme en la palabra, pero de repente al admitir, al escuchar, eres seducido por ese estilo de vida, por esa manera de vivir, que tú notas que no pasa nada, que viven bien, desobedecen a Dios y no pasa nada. Pareciera que no, pero las consecuencias se ven con el tiempo, porque la ley está establecida: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley divina. Contra eso no hay forma de luchar. A lo mejor no lo ves o no lo quieres ver, pero las consecuencias van a ser graves para ti y para tu familia. Caer de tu firmeza. Esa palabra significa caer fuera de, perder el control del timón. Tú llevas el timón de tu vida en la firmeza, llevas el timón de tu vida, estás en el Señor, amas al Señor, pero con esas seducciones, ¿qué sucede? Sueltas el timón y tu vida comienza a divagar de acuerdo a los vientos de tus deseos. ¿Qué debemos hacer entonces, según Pedro? Porque aquí parece que todo está perdido, ¿no? Entonces, pues es que es la carne, es que ¿qué hacemos contra eso? Somos humanos, somos carnales, vamos a caer y estamos amolados, ¿no? Bueno, según Pedro, ¿qué deben hacer los creyentes? Aquellos que son verdaderamente creyentes en el Señor, hay dos cosas que debemos hacer. La primera, ustedes la memorizaron en el versículo 17, guardaos. La primera es guardarnos. Y esta palabra guardarnos significa estar vigilantes, montar guardia, protegerse a uno mismo. Por ejemplo, esta misma palabra en voz pasiva se traduciría como ser custodiado por alguien. Es cuando alguien está en custodia, ¿no? Sería, pongan a este hombre en custodia. Pero como esta palabra está en voz media, significa arma una custodia sobre tu vida. Custodia tu vida, vigila tu vida.
Es lo que decíamos la semana pasada, mantenernos vigilantes. Y nosotros ahora tenemos la información correcta de lo que es el pecado y de sus consecuencias en nosotros, como para mantenernos vigilantes, alertas. A eso se refiere esto. Guardaos, o sea, mantente en una guardia, monta guardia. De hecho es una palabra militar que se refiere a eso, a poner guardia para vigilar algo. Pero como repito, como está en voz media, significa monta guardia sobre tu vida. Vigílate a ver qué estás haciendo. Ahora, muchas veces nosotros somos muy malos para eso, ¿no? Para vigilarnos a nosotros mismos, somos malísimos. Vigilamos a otros, sabemos perfectamente lo que está haciendo el otro mal, somos buenísimos para eso. Y para vernos a nosotros mismos no somos muy buenos. Pero la recomendación, ¿cuál es? Nuestro mejor espejo es nuestra familia. Mi mejor espejo, por ejemplo, en mi caso, mi esposa, mis hijos. Mis nietos, conforme vayan creciendo, serán mi mejor espejo de que estoy en el camino. El día que ellos noten una hipocresía en mi vida, que noten que yo enseño algo que no practico, ellos se van a dar cuenta. Lo mismo que en su caso. Y entonces tú vas a poder ver en ese espejo, te vas a poder ver reflejado y saber si estás bien o no, si estás por el camino o no, el camino correcto o no. Tenemos que montar guardia, hermanos, y vigilar. Ya habíamos visto la semana pasada que la manera de estar alertas, ¿verdad? Es velando, y se refería a ponernos disciplina, ¿se acuerdan? La disciplina devocional, una disciplina social, disciplina, de todo tipo de disciplina en nuestra vida. Para esas disciplinas preventivas nos ayudan a no caer en lo malo. Disciplina tu vida en varios aspectos. Aquí tenemos un aspecto más en el cual disciplinarnos. ¿Sí? No solamente en esos aspectos, aquí tenemos otro elemento más en el cual disciplinarnos. Si tú evalúas la vida de alguien, aunque esté dentro de la iglesia, ¿verdad?, que su estilo de vida te está seduciendo y sus palabras a hacer algo que la Biblia reprueba, no lo escuches. Es más, dice Pablo, ni aún comas con él. Ni aún comas con él. No permitas que te influya. No lo escuches. No caigas de tu firmeza. Ese tipo de personas no hay que escucharlos. Judas 4 nos dice que este tipo de personas vuelven en libertinaje la gracia de Dios. Su libertinaje puede ser muy atractivo para tu vida. Su libertinaje, o sea, cuando te dicen no va a pasar nada, que te dicen esto es lo natural, no seamos tan anticuados, Dios es un Dios de amor, Él va a entender nuestra situación, Él nos va a perdonar, Él nos va a bendecir a pesar de que estemos fuera de la verdad. Es más, la verdad es subjetiva, cada quien tiene su propia verdad, no hay que ser tan cerrados de mente, no seamos tan medievales, no seamos tan intolerantes. Bueno, es como cuando un muchacho quiere convencer a una muchacha para que le dé el primer beso, ¿no? O le suelte otra cosa, otra prenda. Y, ay, ¿qué tiene de malo? No. Es que mis papás, hombre, no pasa nada, es más, ¿quién lo va a saber? Y somos buenos para ablandar la voluntad de la persona y lograr lo que queremos, ¿no es cierto? Esta es la característica de estas personas, que con su estilo de vida errático y sus palabras convencen. Son muy atractivos para convencer, porque la personalidad de estas personas, de estos personajes, es así, es una personalidad carismática, poderosamente carismática, atractiva, y eso te puede convencer. Entonces, el primer paso es guardarse. Guárdate. Monta vigilancia de tu misma vida. Sea exigente contigo mismo. Así como eres luego exigente con otros, ¿no? Deberías ser más exigente contigo mismo en estas cuestiones. Y segunda cosa que tienes que hacer,
Dice el versículo 18, antes bien, o sea, en lugar de aquello, en lugar de dejarte arrastrar por el error de los inicuos, en lugar de eso dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer, crecer. El que no crece, decrece. Porque aquí en la gracia, en el momento que tú dejas de crecer, comienzas a decrecer. No te puedes estar estático. Si te quedas estático sin crecer, comienzas a decrecer. En la vida cristiana tienes que seguir siempre creciendo. Este es un principio, esta es una idea principal en la vida cristiana, mantenerte en crecimiento. Aquella persona que dice, ya me la sé toda, ya para qué leo la Biblia, me la sé re bien, para qué escucho la palabra, para qué escucho el mensaje, ya me lo sé. Siempre tienes que seguir creciendo y tenemos que crecer constantemente en dos áreas. Antes de eso, una nota que tenía aquí. Esta palabra crecer se refiere a el crecimiento de un ser vivo. Es como les decía, ¿no? Por ejemplo, una planta. Una planta que está sana siempre está creciendo. Cada año tienes que estar podando tus árboles. ¿Por qué? Si no los podas, se van para arriba, para arriba, para arriba. Si es un árbol frutal que quieres mantener, lo podas cada año. Yo tengo una manzana, tengo un ciruelo. Si no lo podo al año, ya se me fue para arriba. Híjole, después es una complicación querer sacar los frutos de ahí arriba. ¿Por qué? Porque el árbol sano crece, crece, crece y crece. Cuando un árbol deja de crecer, ¿qué dices? Algo está mal. Esta planta dejó de florear. Algo está mal. ¿Qué haces? Le metes nutrientes porque sabes que algo le falta a esa planta. Lo natural es que esté floreando. Ese es el sentido de esta palabra. Antes bien, creced como lo natural. Lo natural es crecer. En la vida cristiana, lo natural es que crezcas, que estés constantemente creciendo. Pero pareciera que no es así. Nosotros pensamos que lo natural es, bueno, yo mi primer amor crecí hasta aquí y ahí me quedé. Ahí estoy bien. Eso no es lo natural. Lo natural es seguir creciendo. ¿Ok? Como decía el apóstol, debiendo ser algunos maestros, siguen siendo niños. ¿Es lo natural? No, si no hubiera dicho, pero no se preocupen, es natural que algunos sigan siendo niños. No, los di una regañada y les digo, ¿cómo es que debiendo ser maestros son niños? Lo natural es el crecimiento. Y tenemos que crecer en dos áreas. Dice, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Ahora, en la gracia, ¿cómo podemos crecer en la gracia si no es nuestra? ¿Podemos tener más gracia? Como algunos oran y dicen, Señor, dame más y más. No, lo que te dio ya es mucho. El Señor ya te dio, te ungió con lo que tenía que ungirte. ¿Cómo es crecer en la gracia entonces? ¿A qué se refiere aquí? En la respuesta a la gracia tiene que ver con eso, ¿no? Porque ahí es donde nos tenemos que mantener nosotros, pegados a la gracia. El día en que nosotros dejamos de crecer en la gracia, de estar pegados a la gracia, ¿qué sucede? Comenzamos a ser legalistas. ¿Qué es el legalismo? ¿Pero qué es? ¿Quiénes son? Pues un ejemplo, los fariseos. ¿Pero qué hacían ellos? Sí, pero ¿cómo veían ese asunto? ¿Qué es el legalismo? ¿En qué se basa el legalismo? Bueno, pero el legalista cree que puede ganarse el favor de Dios con su esfuerzo. En el momento en el que tú dejas la gracia, comienzas a volverte un legalista. Entonces ya comienzas a decir, Señor, oré toda la semana y no me has concedido ese. Pues entonces,
¿Crees que estás comprando el favor de Dios con tus actos? ¿Que ya te atreves a exigirle a Dios que te bendiga porque oraste mucho? ¿O cuando te sucede algo y le dices al Señor, Señor, yo te he seguido toda la vida y ahora ¿por qué permites esto? Entonces, ¿estás comprando el favor de Dios? No vives en la gracia. ¿Qué significa vivir en la gracia? Vivir agradecido, vivir obediente a aquel que me ha dado todo, a aquel a quien le debo todo. Le debemos la vida física, pero le debemos la salvación. Le debemos todo lo que somos y tenemos. Tenemos que vivir en la gracia, aprender a vivir firmes en la gracia de Dios, porque todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. ¿Cómo se demuestra la gracia? Con gratitud y obediencia. Es la mejor muestra de gracia que tú puedes tener en esta vida. Gratitud, vivir agradecido por todo lo que Dios te da y permite, aún por lo que te quita. Y obediencia. Las personas que viven en la gracia, que saben vivir en la gracia, muestran esas dos cualidades, gratitud y obediencia. Tenemos que crecer en ello, eso sí es devocional. Yo debo mantenerme con gratitud y obediencia a la gracia de Dios. Y luego también tenemos que crecer ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde encuentras ese conocimiento? En la palabra. Tienes que crecer en la palabra. Esta palabra en el conocimiento significa en la investigación. Fíjense, esta palabra que se traduce aquí como crecer en el conocimiento, se refiere a buscar el saber, o sea, investigar, buscar el saber. Nosotros deberíamos escudriñar las Escrituras, beber las Escrituras, ¿sí? Investigar y aprender de las Escrituras lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estudiamos la palabra en la semana? Ni la tocamos. Y la manera de no caer en el error de los inicuos, hermanos, es mantenerte creciendo en el conocimiento. ¿Ok? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que aquí tenemos estas advertencias más del apóstol Pedro. Ante estas advertencias, para que no caigas de tu firmeza, de que no caigas en la influencia de los errores de los inicuos, ¿ok? De los que viven sin ley. Para que no caigas en esos errores de los inicuos. Acuérdense que no estamos hablando de caer en una doctrina establecida y muy bien ordenada. Estamos hablando simplemente de personas que dentro de la iglesia habían dejado las abominaciones del pecado, pero ahora vuelven a enredarse en ellas. Y entonces entablan pretextos, inventan pretextos para mantenerse en ese estilo de vida. Entonces su mala práctica, su conducta y sus palabras son una influencia poderosísima, negativa, ¿verdad?, para la iglesia. Esta es la advertencia: cuidado, no te dejes engañar. Para no hacerlo, ¿qué tienes que hacer? Guardarte. Pon vigilancia sobre tu vida. Que otros te vigilen, que tú te vigiles y que otros te vigilen. Dile a tu esposa, a tus hijos: vigilen mi vida. Yo voy a estar vigilándolo a ustedes, ustedes vigilen la mía. Cualquier cosa que vean mal, les doy permiso que me digan para no caer en ningún error. Díganme. Y debemos de ser muy abiertos para que nos digan: papá, ¿por qué te estás fumando ese cigarro? ¿Qué es eso? Deja que te evalúen tu familia. Vigilancia, guardarse y no dejar de crecer. Mantenerte creciendo, disciplinas devocionales, disciplina de oración, disciplina de estudio bíblico, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. El único que te va a poder mantener a salvo de estas malas influencias, que son sutiles, que son seductoras, y por ella muchos creyentes caen en el error y se separan.
Estemos atentos. ¿Oramos? Gracias por tu palabra, Señor.